Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de A Complete Unknown, un completo desconocido. Esta cinta dirigida por James Mangold con un guión que escribió junto a Jay Cox, que nos cuenta los inicios de la carrera musical del emblemático y enigmático Bob Dylan, incluyendo su entonces controversial transición al uso de instrumentos eléctricos. Esta es una película que tenía muchas ganas de ver ya desde hace rato y finalmente se estrenó en las salas de cine aquí en México, finalmente la pude ver y es un filme con el que tengo opiniones encontradas, hay cosas que me gustaron bastante y otras que honestamente me decepcionaron un poco, pero quiero empezar con lo más positivo de esta cinta, que son las interpretaciones. Evidentemente ahorita se está hablando mucho de la película por las interpretaciones nominadas al Oscar que tiene. Para empezar tenemos que hablar obviamente de Timothée Chalamet. Este es un actor que ya todos conocemos, todos amamos. Desde que Timmy apareció por primera vez en nuestras pantallas ha sido espectacular, ya sea en papeles secundarios como Lady Bird o en protagónicos como la saga de Dune. No cabe duda que Timothée Chalamet es un actor muy talentoso y que cada año sigue haciendo grandes películas, dándonos grandes interpretaciones, y con esta película no es para nada la excepción. La mayor fortaleza que tiene esta cinta es definitivamente su trabajo como Bob Dylan. Dylan es un cantante y una personalidad en general muy emblemática y Timmy logra capturar a la perfección varias de las cosas que hacen a Dylan tan emblemático. Cosas como sus expresiones, cómo toca la guitarra, cómo toca la armónica. En todos los diálogos que dice en esta cinta puedes escuchar a la perfección a Dylan. Y bueno, creo que una que otra persona podrá dar una buena imitación de Bob Dylan, pero esto es mucho más que cualquier imitación. Timmy logra inyectar muchísima emoción a cada uno de sus diálogos, haciendo que su interpretación se sienta muy real, muy humana, muy genuina. Pero la cosa que es el broche de oro en su interpretación es el hecho de que Timmy también canta todas y cada una de las canciones en esta película. Hemos visto otros biopics donde los actores ni siquiera tratan de cantar, nada más hacen lip sync, y a mí en lo personal se me hace algo muy chafa. Pero también hemos visto otros biopics donde el actor sí canta, pero quizá no suena necesariamente como el artista que está interpretando. Pero aquí tenemos un caso en el que no solo el actor está cantando realmente, sino que suena idéntico al artista. Si de por sí no es fácil hablar como Bob Dylan y transmitir emociones en el diálogo, pues imagínense cantar como Bob Dylan y sonar exactamente como él. En verdad se la rifó con todo lo que hace en esta película y merece todo el amor que está recibiendo. Pero no solo él, el resto del elenco también hace un trabajo muy bueno. Algunas de las interpretaciones que más se quedaron conmigo fueron las de Edward Norton y Elle Fanning, que honestamente sus personajes no recibieron tanto desarrollo como me hubiera gustado. La cinta pone tanto enfoque en Bob Dylan que en momentos se olvida de desarrollar a los otros personajes de la historia, pero con el material que tenían siento que estos dos actores hicieron un muy buen trabajo. Y por supuesto, la segunda interpretación que más me gustó de la cinta, después de la de Timmy, fue la de Mónica Bárbaro como Joan Baez. Después de Timmy y Elle Fanning, es ella la que tiene un personaje más completo, uno con un arco un poco más conciso. Creo que merece también el amor que está recibiendo y me emociona mucho ver qué más hace a partir de este punto. Desgraciadamente no puedo elogiar mucho más de esta película fuera de las interpretaciones. Y es que esta sí es una buena película, una cinta hecha de forma competente. Ya he hablado antes de otras películas de este director, James Mangold, me parece que es alguien talentoso, pero desde un punto de vista personal, siento que esta cinta al final del día quedó demasiado atrapada en lo que es el género del biopic musical. Cada año recibimos una o dos de estas películas y esto hace que con el tiempo se sientan más como algo repetitivo. Y mi gran problema con A Complete Unknown es que es una película demasiado segura. Una película que sí funciona como un biopic de Bob Dylan. Si lo ves, lo más probable es que te va a gustar. Pero no sé, creo que está pasando lo mismo que honestamente pasa con todos los géneros. Cuando este mercado se empieza a sobresaturar, yo espero que cada nueva película que salga intente algo diferente, haga algo especial, ya sea en su narrativa, en su fotografía. Pero esta película, más allá de sus grandes interpretaciones, no hace nada diferente al biopic musical que vemos todos los años. Y me parece una pena porque siento que con todas las personas aquí involucradas realmente pudo haber sido algo especial, algo diferente.
pero siento que aquí James Mangold la jugó demasiado a la segura y nos entregó una película que sí cuenta varios aspectos de la vida de Bob Dylan, pero no lo hace de una forma demasiado especial o memorable. Siento que tanto él como el escritor Jay Cox, como la mayoría de actores de este elenco, nos han dado muchas mejores películas. Así que sí, aunque A Complete Unknown me parezca un biopic musical demasiado familiar y seguro, las increíbles interpretaciones de Timothée Chalamet y el resto del elenco hacen que la película valga al menos un poco la pena. Pero bueno, esa es mi opinión de A Complete Unknown, un completo desconocido. No olvides ponerme en los comentarios a ti qué te pareció esta película. ¿Sentiste que fue una buena interpretación de la vida de Bob Dylan? ¿Sientes que realmente es una de las mejores películas de 2024? Cualquier opinión que tengas puedes ponérmela aquí abajo en los comentarios. Además de que pueden darle like al video si les gustó, compartirlo y suscribirse para más reseñas de las películas nominadas al Oscar. Hasta entonces ya saben que yo soy Arturo Álvarez y nos veremos el próximo video. I was firing, she was gasoline.